Hola, buenas noches, excelente noche para todos. Como ya lo habíamos hablado en otra historia anterior, les había comentado la diferencia entre lo que era la nutrición y lo que es alimentarse. ¿Sí? Que básicamente, y resumiendo lo que ya habíamos hablado en otra historia, es que el concepto de alimentarse básicamente nace de suplir la necesidad de hambre. Sin preocuparnos básicamente por lo que necesita nuestro cuerpo, sino simplemente con satisfacer la necesidad como tal de hambre. Luego viene el concepto de nutrición, que es del que vamos a hablar a nivel más detallado, y este concepto, su principal objetivo es básicamente que el cuerpo tenga todos los nutrientes, vitaminas, minerales que requiere para su correcto funcionamiento, cumpliendo todas sus funciones. Entonces vamos a especificar más detalladamente qué son los nutrientes. Los nutrientes se dividen en dos grupos principales, que son los macronutrientes y los micronutrientes. En el concepto de macro vamos a encontrar que estos componentes se requieren en mayores cantidades en el cuerpo. Es decir, el cuerpo, para poder lograr realizar sus funciones normales, requiere de estos componentes en una mayor composición y estos en una menor. En el tema de micronutrientes, de macronutrientes, encontramos los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos o hidratos de carbono, pues básicamente su componente básico es el carbono, que está presente incluso en todos los componentes de la vida. Es una de las sustancias básicas, incluso en algunas clases de astrobiología se incluye el carbono, las proteínas como los elementos esenciales para la vida. Las personas que estudian vida en los exoplanetas intentan encontrar componentes como estos en cuanto a la biología para poder determinar si algún planeta es apto para la vida, así como el agua también obviamente es uno de los componentes básicos que se busca. Pero bueno, eso es de otra temática. Lo que quiero detallarles es en el tema de carbohidratos. ¿Qué son? Esto es su principal función es proporcionar energía al cuerpo, permitiéndonos una dosis de calorías o de energía, que es como, digámoslo así, para medir la cantidad de energía que nos puede dar un alimento, lo medimos en calorías. Entonces los carbohidratos nos proporcionan gran cantidad de calorías y energía cuando los consumimos. Hay dos tipos de carbohidratos. Tenemos los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos, como el arroz, el frijol, la lenteja, los garbanzos, la avena y los plátanos, se llaman así porque, en síntesis, estos carbohidratos tienen una gran ventaja. Y si hacemos acá una especie de tabla, de diagrama, y miramos la cantidad de energía que nos aportan versus el tiempo, vemos que estos carbohidratos complejos nos generan una mayor cantidad de tiempo y energía. Es decir, a medida que avanza el tiempo, la energía va subiendo y baja de manera controlada en el tiempo. Cosa diferente que pasa con los carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples, como los pasteles, las tortas, las galletas, las gaseosas y las comidas rápidas, aportan energía, pero aportan energía en un lapso de tiempo mucho más corto. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo que vemos acá, la energía y el tiempo, este carbohidrato simple se comportaría de la siguiente manera. Nos aporta energía una vez lo consumimos, una gran cantidad de energía durante muy poco tiempo, y finalmente incluso esta energía baja. Entonces acá podemos ver la comparación de energía versus tiempo. Si estos carbohidratos complejos nos proporcionan más cantidad de energía durante un tiempo más prolongado, esto va a ayudar a que tengamos menos ansiedad de comer. Entonces nos vamos a mantener saciados durante un periodo de tiempo mucho más largo, cosa que no sucede con estos. Al no aprovechar esta cantidad de energía que nos producen estos carbohidratos simples, no aprovecharlo de manera rápida, se empiezan a acumular como grasa. Porque si no se absorbe esa energía, si no se utiliza como tal, se absorbe en forma de grasa.
El cuerpo la almacena como una fuente de energía adicional para posteriores usos. Entonces, acá vemos la gran ventaja que tienen estos carbohidratos simples en comparación con los carbohidratos complejos en comparación con los carbohidratos simples. Ahora hablemos de las proteínas. Las proteínas, como les dije, también son parte fundamental, incluso esto es considerado como la parte más importante en la nutrición, las proteínas. Esto es básicamente, si lo miramos de forma sencilla, bloques que permiten construir todo lo que son tejidos, los músculos, la piel, los huesos. Entonces, todos estos bloques los podemos obtener de alimentos como estos: la soya, los frutos secos, las almendras. Acá están algunos de los frutos secos como más importantes que nos ayudan en esa composición de proteínas. Puse primero la soya por una razón importante, y es que la soya es la mejor fuente de proteína como tal vegetal. Acá están las vegetales y acá están las animales. No recomiendo mucho estas en general como la principal fuente de proteína por varias razones que en un momento les especificaré. Bueno, por mi parte, normalmente evito este tipo de carnes en su mínima proporción como parte de mi dieta por muchas razones que les mostraré un poco más acá adelante en el tema de las grasas también. Adicionalmente, pues acá tenemos que saber que las carnes inician un proceso de descomposición incluso desde el momento en el que se mata el animal. Ya como tal la carne inicia un proceso de descomposición, y cuando llega ya a que lo consumamos, pues de alguna forma ya este tipo de alimento lleva un proceso de descomposición bastante prolongado, a pesar de que se cumplan las cadenas de refrigeración y todo esto. Tenemos que entender en cuenta que es animal, es un producto animal y que se está descomponiendo desde el momento en que se mata el animal. Aquí hay otros derivados como los huevos, el queso, el yogur, el atún. Acá finalizando el tema de las proteínas, recordemos: proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. En cuanto a las grasas son otro de los tres componentes más importantes, de los que más necesitamos en nuestra dieta. Y acá encontramos las grasas de origen vegetal, las más importantes y las que nos suplen las necesidades de grasa que nuestro cuerpo necesita. Acá puse de primero el aguacate. También tenemos los frutos secos, que como también lo podemos ver acá, la importancia de los frutos secos en nuestra dieta. Tenemos el salmón nos aporta un gran contenido de omega 3. Esta grasa tiene una importancia bastante alta. ¿Por qué? Durante un estudio, una investigación, se dieron cuenta que la grasa omega 3 tiene unas funciones en nuestras venas, en nuestro sistema cardiovascular de limpieza. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Hicieron un estudio dentro de la población norteamericana versus la población de una región nórdica, donde encontraron unos esquimales que se alimentaban, en la mayoría de su dieta era de pescados, y estos pescados incluían una gran porción de omega 3, y la proporción de las enfermedades coronarias o de enfermedades cardíacas que tenía la población estadounidense versus la población esquimal variaba muchísimo. No se sabía por qué la población esquimal no sufría de infartos ni de problemas cardíacos. Al finalizar la investigación se dieron cuenta que el mayor componente que ellos tenían en su dieta era el omega 3, precisamente derivado del salmón. Y este omega 3 tiene procesos regulatorios en el sistema cardiovascular de limpieza, tanto para los triglicéridos como para el tema del colesterol. Recordemos que este tema del colesterol es básicamente que si nosotros consumimos grasas no adecuadas, estas se van acumulando en nuestras venas. Hagamos un corte acá de manera vertical en una de nuestras venas y la miramos de esta manera, y esto rojo que vemos acá en el interior básicamente sería un taponamiento de colesterol, que es lo que causa los infartos o preinfartos, y nos genera los problemas de tensión arterial alta. Y pues acá tenemos en la parte blanca lo que sería la vena o la arteria como tal. Entonces estas se taponan por este exceso de colesterol o de triglicéridos, de grasa no beneficiosa para el cuerpo. Entonces, esto en cuanto a las grasas buenas. Las grasas, los alimentos que incluyen estas grasas negativas o que
no son muy buenas para el cuerpo. Nuevamente menciono las carnes, como las había mencionado acá, son las que nos aportan gran contenido de grasas saturadas, que son las grasas no aconsejables para el consumo humano, y estas serían grasas no saturadas. Entonces, estas saturadas, como están la leche, todos los derivados de los animales, carne, leche entera, embutidos, mantequillas, aceite de palma, todos estos, a pesar de no ser de origen animal, también tienen gran contenido de grasas saturadas. Lo que les decía, esto aumenta la cantidad de colesterol que podemos tener en nuestro cuerpo y por supuesto no es tan recomendable. Con respecto a los micronutrientes, estos se requieren en menor proporción. Nuestro cuerpo no requiere gran cantidad de estos para funcionar de manera adecuada, y tenemos que entender que estos nutrientes cumplen unas funciones químicas bastante importantes, porque a partir de estas sustancias se crean otras sustancias que nuestro cuerpo necesita. Sustancias que cumplen funciones a nivel biológico, como en el caso de los neurotransmisores, en la creación de hormonas y en la creación de diferentes tipos de sustancias químicas que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Entonces existen dos. Entonces acá tenemos vitaminas y los minerales. En el caso de las vitaminas, acá tenemos un pequeño ejemplo de algunas de las vitaminas y la función que cumplen en nuestro organismo. Entonces tenemos la vitamina A, que cumple funciones importantes en los dientes, en los huesos y en la piel. La vitamina C como antioxidante, como cicatrizante, y en algunos casos también para el sistema inmunológico. Tenemos la D, la absorción de calcios, la E para la creación de glóbulos rojos, la K también tiene una función muy importante junto con la E en la sangre. La B, la descomposición de las proteínas. Tenemos que tener en cuenta que la descomposición de las proteínas vegetales como la de las animales es diferente. El proceso de metabolismo es muy diferente. Entonces, estas vitaminas nos ayudan mucho en ese proceso. Tenemos la B12 que nos contribuye con el metabolismo, la biotina que forma hormonas y tejidos de la misma forma que nos ayuda a descomponer todo lo que son las proteínas. Y en cuanto a los minerales, acá podemos encontrar algunos de los más importantes, que es el calcio, el fósforo, el magnesio y el potasio, y estos también cumplen funciones bastante importantes en la formación de huesos, en los temas del ritmo cardíaco, del sistema cardiovascular, como les indicaba, y el tema de las hormonas. Esta parte es muy importante porque esto básicamente tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es un sistema, una fábrica química donde se crean múltiples sustancias a partir de otras. Entonces, esto básicamente es un resumen para que tengamos un concepto general más rápido de cuál es la importancia de nutrirse en vez de alimentarse. Entonces, cuando empezamos a entender estos conceptos, podemos comprender cuáles son los alimentos más importantes que deberíamos consumir en nuestras dietas y su papel, lo importante que pueden llegar a ser, así como los alimentos que no serían tan aconsejables consumirlos en grandes cantidades o de maneras tan recurrentes por sus efectos negativos en nuestra salud. Entonces, esto es básicamente lo que les quería comentar para que de pronto tuvieran una idea y pudieran hacer un comparativo en la gran diferencia cuando tú aprendes a alimentarte, a nutrirte de manera correcta y a darle a tu cuerpo lo que necesita realmente. Muchas gracias, espero hayan aprendido. Recuerden que mi objetivo siempre es que aprendamos algo